tardes, José. José Gabriel Morales Finol, completo. Voy a hablar de él, voy a hablar de su vida, de cómo él cambió, de cómo él tuvo que asumir un reto, porque no le tocó fácil. Le tocó una vida muy llena de cambios, una vida de crecer cuando era demasiado joven y bueno, básicamente he entrevistado a dos personas principales en su vida y en mi vida también, y veremos cómo él se desarrolló para hacer lo que hoy es hoy en día. Creo que es una experiencia importante como tal, cómo él superó su momento, su pasado, para convertirse en la persona que es hoy en día. Entonces, él de verdad que se merece esto y más. Forma con esas funciones que él tiene que cumplir. Bueno, la infancia de José fue una infancia que considero que sea normal, puesto que tuvo su proceso bastante completo, ¿no? Fue un niño bastante tranquilo, estudioso y adicto a los carros. Ok, bueno, José, bueno, yo lo conozco de muy pequeño, lo tuvimos, fue como parte de nuestro núcleo familiar, como tú bien dices. Estuvo de pequeño con nosotros, él desde muy pequeño se adaptó bastante a lo que éramos tu mamá y yo, porque bueno, él salía con nosotros y compartía mucho con nosotros. En realidad era un muchacho muy bien educado. Um, Fue un niño que asistió a una escuela de pueblo, vamos a decir, tenía muy pocos recursos, pero tuvo una infancia rodeada de amigos, puesto que vivíamos en un campo donde frente estaba una plaza. Entonces él tenía una rutina diaria de colegio y luego se iba a su rutina de juego. Realmente no tuvo factores que enfrentar porque de niño tuvo su marco familiar bastante completo, tenía a su papá, su mamá, a su hermana, que es mi persona, y realmente fue un niño deseado, querido y desarrollado en un ambiente favorable. ¿Cuáles consideras que fueron las situaciones más, este, digamos, más que se le trató dificultad afrontar en su vida? Sería increíble si pusiera, digamos, una situación infancia, una situación adolescencia y una situación adulto joven. Sí, sí podemos hacer. Entonces, en la infancia, el aspecto que tuvo que mejorar fue un aspecto de salud. Él nació con unos testículos suspendidos y tuvo que enfrentar esa situación y someterse a 2 cirugías. ¿Ok? Y con el temor de que a futuro eso le podría causar un problema para tener hijos. ¿Ok? Sin embargo, fue corregido, fue operado y es una cuestión de seguimiento. ¿Ok? En el plano, vamos a decir que en un plano de adolescente adulto, enfrentó la muerte de su madre, ¿ok? Una de las partes principales que le tocó vivir a él, como ya se dijo, fue la muerte de su mamá. Mi abuela, que murió a la edad de 52 años, 51 años, y murió debido a una enfermedad que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad relacionada con la electricidad del cuerpo. Entonces básicamente lo que pasa con esta enfermedad es que la electricidad y las energías del cuerpo se van corpóreamente, se desprenden y no hay suficiente energía como para poder tener el cuerpo y todos los órganos de manera constantemente funcionando, ¿no? Es lo que fue lo que le pasó con el corazón, le pasó con el cerebro, le pasó con varios órganos de su cuerpo y ella muere. La muerte de su mamá tan temprana, yo creo que ayudó a que de una manera u otra cambiara su perspectiva de vida. Y bueno, se quedó un poco desorientado, ¿no? Pero bueno, con la colaboración de nosotros como familia, simplemente hicimos como una especie de adopción a nuestro grupo familiar y formó parte, ¿no? Okay. Los retos más fuertes que tuvo que asumir a raíz de ese proceso fue un cambio cultural y un cambio de vida, puesto que se tuvo que ir a otro país. Nos fuimos a México y yo comencé una carrera universitaria y tenía la mente en ese tiempo en otro lado.
a insertarse en una familia que no era su núcleo principal y dejar a su papá solo en otro país. En México, pues, fue bastante dificultoso su adaptación. Sin embargo, cuando ya venimos a Colombia, él prácticamente en la Avenida Colombia, cuando muere su mamá, y obviamente le obliga la condición, el estatus, cambiar un poco y madurar, sobrepasar ese efecto de adolescencia y tomar un poco más responsabilidad. Entonces, bueno, eso le permitió que en la edad de joven adulto lo hizo madurar y lo hizo ser una persona un poco más independiente, como es hoy en día. Pudo superar esa situación. Hoy en día, pues, la pérdida de un ser querido no es que no duele, sino que se recuerda de otra manera. Pero los aspectos que ha podido superar es la independencia y que a esta familia fue exitoso porque se le brindó también una oportunidad de estudios superiores. Hoy en día él cuenta con 2 títulos profesionales de técnico en el área de administración o sea, en todas las áreas de administración de empresa, ¿verdad? Y aduana, y eso le ha permitido el desarrollo de ese conocimiento para crear una empresa propia donde él aplica esos conocimientos y le ha permitido cierta estabilidad económica. Y obviamente también ese dolor de haber separado a su mamá, pues fue compensado porque estaba en un núcleo familiar también, o sea, de la misma calidad en lo que era católico, de lo que era de conversación, en lo que era a diálogo que siempre hemos tenido en esta familia, él también lo recibió y por eso fue parte de que él pudiera superar muy fácil, digámoslo así, su pesar que en ese momento pues vivía. Se siente desorientado porque él venía en un marco familiar un poco tradicionalista, donde había una figura de la matrona. Es decir, la matrona es la figura materna que guía, ¿verdad? Que hace guía en la casa. Es una guía, ¿ok? Entonces, él se siente desorientado porque él estaba acostumbrado a hacer, ¿verdad? Lo que esa guía de alguna manera le decía que hiciera. Y no tenía tanta independencia, ¿ok? Pero lo pudo superar porque a pesar que no perdió la guía, porque entonces entré yo en ese proceso de guía que actualmente incluso todavía lo tengo, él tuvo que tomar decisiones propias y al tomar decisiones propias viene un proceso de independencia y eso es lo favorable. Claro, bueno, el punto principal fue que obviamente cuando él va a México era adolescente, venía pasando un proceso de adolescencia en la cual, como todos saben, es una etapa muy difícil, en muchos cambios, y aparte de eso, pues tenía que vivir en otro núcleo familiar, entonces todo se le mezcló. Fue difícil, pero tuve que tomar un papel bastante de fuerza, de decir las cosas claras, de ponerle reglas, de ponerle reglas, porque, porque sabíamos lo que podía estar pasando y porque sabíamos cómo era, cómo se venía desarrollando su tema de estudio y fue cuando tomamos un papel de exigencia, de dureza, de poner límites, de poner horarios, de poner toda una serie de reglas para que de una manera oral él aprendiera que las cosas eran bajo ese esquema. No era por el hecho de que estuviera solo, si su papá y su mamá ya en México, tomar un comportamiento de libertinaje. Era muy peligroso en ese momento y por su adolescencia. Entonces tomamos ese rol de ponerle reglas, pautas y condiciones. Okay. Una vez que ya estuvimos acá en Colombia, se mantuvieron esas reglas, pero ya su actitud y su comportamiento en función a la muerte de su mamá, pues fue más fácil sobrellevar y a condicionar un poco mejor eso. Okay.
Buena pregunta. Digamos, ¿tú crees que, digamos, tú dices que tomaste un papel, digamos, de bastante dureza, de bastante exigencia con respecto a este es tu núcleo familiar y es como tal, como tú eres jefe, digamos, jefe o líder, cabeza de familia, por decir de alguna manera, ¿alguna vez consideraste que él también pudiera tener la posibilidad de falta de afecto o no? No, definitivamente. El rol por la enfermedad posteriormente a la muerte de su mamá. Y el hecho de que él perdiera de alguna manera su marco paternal también lo afecta, porque ese es el cambio. Él deja su papá, ¿verdad? Su papá por adoptar de alguna manera una figura paterna externa, que es tu papá. Por la enfermedad de su papá, del Alzheimer que tuvo, obviamente no tenía ese papel de padre, de consejero, no lo tenía. Yo tuve que de una manera tomarla, pero con mucho cuidado porque no es fácil para un muchacho que tenga pues su papá y su mamá bien definidos los roles, que yo tome ese papel. Tuve que tener un poco de cuidado de no ejercer un papel tan determinante y establecer las pautas de decir, bueno, tu papá existe, tu papá es, hay que comprenderlo, él está allí, tienes que respetarlo. Entonces, bajo ese esquema, siempre lo mantuve. Pero el papel del consejo, el papel de una orientación, el papel de exigirle en el tema de estudio, sí lo tomé porque sabía que él no lo podía tener fácilmente. Como te digo, cuidando los aspectos sentimentales que obviamente familiares que es inherente a lo que es su papá. Siempre mantuve la distancia en eso y siempre le dije y le aconsejé en función a cómo podía él actuar y cómo debería actuar. Tanto así que le di hasta apoyo económico para continuar su segunda carrera, porque hizo dos carreras. La segunda lo apoyé y le dije que lo hiciera porque era conveniente para su futuro si quería tomar un rol de comerciante, era importante y yo lo tomé y fui partícipe de ese grado. Y bueno, tan satisfactorio fue que, bueno, él obviamente me considera como la persona que lo orientó en su manera para poder continuar y para poder ser protagonista en el desarrollo luego de su carrera en hacer algo en su parte profesional. Entonces, él se tiene que amoldar a las reglas de esa familia, que por supuesto eran mucho más estrictas que las que él tenía originalmente. Córtalo, otra. A partir de la muerte de mi abuela, realmente no solamente José pierde a su mamá, sino también pierde a su papá. Mi abuelo cae en una depresión. Él cae en una depresión que lo deja tumbado en una cama y no puede asumir las funciones de un papá. Una figura paterna que esté constantemente ahí guiando a su hijo, de tal manera que no logra sustentar con esa... Tenemos un papá con Alzheimer y producto de que ya él se graduó y terminó ese ciclo, tuvo que regresarse a su país. Entonces tuvo que encargarse no solamente de él, sino de mi papá, porque mi papá es una persona, un enfermo mental súper dependiente. Entonces, actualmente yo creo que él perdió, si me lo preguntas hoy, él perdió los dos. Desde el punto de vista de orientación, perdió a su mamá físicamente y perdió a su papá desde el punto de vista de orientación, porque bueno, cuando una persona tiene Alzheimer, más bien depende de otros. Entonces yo creo que él, en su adolescencia, al camino vamos a decir, de la madurez, de la adultez, ¿ok? De una juventud cercana, yo creo que lo tuvo que hacer sin esos dos patrones familiares. Bueno, creo que volvemos al mismo punto. Creo que hoy es una persona súper independiente, mientras que su origen y su marco familiar de crianza era contrario, era totalmente dependiente.
creo que otro cambio que es que él puede valorar hoy en día un poco más la familia, ¿ok? Porque ha venido de un proceso originario a un proceso de adopción y ahora vuelve a un proceso propio, ¿ok? Los aspectos, mi sensación que enriqueció fue la responsabilidad, digamos, la sinceridad. Lo tercero es que es una persona que puede hacer una planificación de sus finanzas, puesto que ya está acostumbrado a tener que mantener un hogar. O sea, él ha asumido responsabilidades de jefe de hogar, de tal manera que cuando se le presente un matrimonio, ese rol de guía familiar no creo que le quede grande, ¿no? Es un muchacho que juega con la sinceridad, demuestra y manifiesta confianza. Esos aspectos son bastante buenos, muy buenos en él, y obviamente es una persona que genera eh, una confianza, y obviamente un punto también que hay que rescatar de él es que no tiene ni un tipo de vicio, no fuma, no bebe, es un hecho que mantiene un estatus de vicio, controla bien lo que puede ser un vicio, y yo creo que eso fue lo que para mi parecer enriqueció y tiene como fortaleza. Probablemente una debilidad todavía aún es un aspecto bueno digamos, de desarrollarse propiamente en el trabajo. Le ha costado muchísimo, no es tan fácil, pues más que todo por el ambiente donde está. Él parte de nuestra familia, pues nosotros también todavía seguimos dándole esa orientación para que pueda enriquecer esa parte que es la parte, digamos, por decirlo así, débil, que es insignificante con los otros valores que rescato y que él realmente representa. Y finalmente creo que como ser humano, desde el punto de vista interno, creo que se nota un crecimiento bastante completo. Porque bueno, cuando tú tienes todo, pues no te preocupas mucho por ese crecimiento personal. Pero cuando de repente te cambia la vida y no tienes, hoy en día, no tienes esos dos patrones y esas dos personas fundamentales para tu crecimiento, sino que tienes que crecer solo, pues entonces eso se hace un poquito más fuerte al momento de enfrentar los retos que te depara la vida. Y la quinta, ¿te sientes bien contigo mismo ahora y te has sentido en la misma situación otra vez? Ahorita me siento muy bien, este, me siento bien, a pesar que tengo a papi con la enfermedad del Alzheimer, que es un poco difícil, pero bueno, he aprendido a controlarlo, a entenderlo, y, y sí, ya con las pruebas que me han pasado, lo he superado y ya lo sé sobrellevar. Y no me he sentido otra vez en la misma situación que cuando murió mami. No he pasado otra vez por eso ahorita.